El orgullo rara vez entra con estruendo. Lo hace en silencio, disfrazado de autoconfianza, madurez o incluso espiritualidad. Muchos creyentes creen estar creciendo en la fe, cuando en realidad están levantando un pedestal invisible en su interior. Y lo más peligroso es que ese yo que se engrandece lentamente empieza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Imagina una casa con filtraciones ocultas. Por fuera todo parece bien, pero por dentro el daño ya comenzó. Así opera el orgullo. Empieza en lo secreto, en los pensamientos que nadie ve, en comparaciones internas, en pequeñas críticas no confesadas. Y cuando nos damos cuenta, ya ha debilitado los cimientos de nuestra vida espiritual. El orgullo modifica la manera en que vemos a los demás. Nos hace pensar que somos superiores, que entendemos mejor, que tenemos la razón. Incluso en medio de un servicio a Dios puede aparecer disfrazado de celo espiritual. Pero si nuestras acciones no nacen de la humildad, se convierten en una autopromoción disfrazada. La Biblia advierte con claridad: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. El orgullo no solo precede la caída, la prepara en silencio. Y si no aprendemos a detectarlo a tiempo, terminará alejándonos de Dios sin que siquiera lo notemos. Lucifer no cayó por debilidad moral ni por ignorancia, cayó por orgullo. Tenía belleza, sabiduría, posición, pero quiso ser más que Dios. Isaías 14:13 al 14 revela sus pensamientos. Subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Su caída comenzó con una ambición espiritual disfrazada de propósito. El orgullo espiritual es uno de los más peligrosos porque se disfraza de pasión por Dios. Puedes estar predicando, sirviendo, adorando y al mismo tiempo alimentando el ego. El mismo fuego que debería consumirte por amor puede convertirse en una llama que solo calienta tu vanidad. Lucifer no perdió su lugar por rebelión explícita, sino por una actitud interna no corregida. Él no gritó contra Dios, solo alimentó un pensamiento que jamás fue rendido. Eso nos confronta. ¿Cuántas veces toleramos pensamientos de superioridad, creencias de que sabemos más o somos más espirituales que otros? Cuando el celo deja de venir del amor y comienza a nutrirse del ego, el corazón ya empezó a torcerse. La historia de Lucifer no es solo una advertencia para el pasado, es un espejo para todo aquel que cree estar firme. Porque incluso en medio de la adoración, el orgullo puede estar escondido. David fue llamado en hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso él estuvo a punto de ser destruido por su orgullo. En 2 Samuel 24 ordenó hacer un censo del pueblo, no por estrategia militar, sino por vanagloria. Quería medir su poder, su éxito, sus logros. Esa decisión trajo juicio sobre Israel. Lo más interesante es que Dios no se molestó por el acto externo, sino por la intención interna. David, por un momento, dejó de confiar en la fuerza de Dios para confiar en sus propios números. El orgullo lo llevó a contabilizar la gloria que solo le pertenecía al Señor. Y eso tuvo consecuencias. ¿Cuántas veces actuamos como David? Cuando sentimos que nos merecemos más, que nuestra obediencia debe ser recompensada con bendiciones visibles, que nuestras oraciones deberían tener prioridad. Ahí hay orgullo disfrazado, y muchas veces ni siquiera lo vemos. Pero hay esperanza. David se arrepintió de corazón, reconoció su pecado y clamó por misericordia. Esa es la diferencia entre caer y quedarse caído. Todos podemos ser tentados por el orgullo, pero solo el que se humilla será restaurado. El orgullo nos eleva para luego dejarnos caer. La humildad, en cambio, nos baja para que Dios nos levante. El orgullo no siempre se muestra con arrogancia abierta.
A veces se manifiesta como una madurez forzada, incapacidad de recibir corrección, rechazo a consejos, incomodidad ante la autoridad. Todo eso parece confianza, pero es orgullo cubierto con una capa de experiencia. Una señal clara es cuando ya no escuchas, cuando crees que ya lo sabes todo, que Dios ya te habló, que eso no es para ti. Eso no es crecimiento espiritual, es endurecimiento. Porque el corazón humilde siempre está dispuesto a aprender, incluso de los más simples. Otra señal es la necesidad constante de tener la razón. No importa cuán espiritual parezca la discusión, si tu mayor preocupación es ganar y no edificar, hay orgullo detrás. Y ese tipo de orgullo crea barreras que impiden que el Espíritu Santo fluya con libertad. El corazón endurecido no se forma de un día a otro. Es el resultado de años alimentando la autosuficiencia. Por eso necesitamos examinar constantemente nuestras motivaciones, porque no siempre el problema es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Proverbios 6:16 al 17 dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece, y la primera en la lista es los ojos altivos. No el asesinato, no la mentira, sino el orgullo. Eso debería hacernos temblar, porque el orgullo no solo ofende a Dios, lo aborrece. Es una agresión directa contra su naturaleza. ¿Por qué tanto rechazo al orgullo? Porque el orgullo es la raíz de casi todo pecado. Nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos controlar, decidir, dominar. Rompe la dependencia, corta la humildad y termina por endurecer la conciencia. Cuando una persona vive en orgullo, no solo se aleja de Dios, empieza a competir con Él. Y aunque no lo diga en voz alta, su vida grita: mi voluntad es más importante que la tuya. Es por eso que el orgullo no es un pecado leve, es una declaración de independencia espiritual. Pero la buena noticia es que Dios también da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Así como aborrece el orgullo, se deleitan los corazones quebrantados. La diferencia entre ser resistido por Dios o ayudado por Él muchas veces se define en una sola actitud: ¿hay orgullo o hay humildad? Si este mensaje ya te está haciendo reflexionar, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Podría ser justo lo que su corazón necesita. Jesús contó una parábola que desnuda el alma orgullosa con una claridad incómoda. 2 hombres fueron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo oró desde su pedestal: gracias porque no soy como los otros hombres. El publicano, en cambio, ni alzaba los ojos y solo pedía misericordia. Jesús fue tajante: solo uno salió justificado, y no fue el más religioso. Este tipo de orgullo es especialmente peligroso porque se camufla dentro de la devoción. Se manifiesta cuando comparamos nuestra vida espiritual con la de otros y nos sentimos mejores, cuando juzgamos más de lo que oramos, cuando creemos que la santidad se mide por apariencias y no por el corazón. La oración del fariseo no fue escuchada, no porque usara malas palabras, sino porque fue hecha desde una actitud equivocada. Dios no rechaza a los pecadores, rechaza a los orgullosos que no reconocen su necesidad de Él. Y eso, tristemente, sucede más de lo que creemos. Este pasaje nos recuerda que no se trata de cuánto oramos o cuánto sabemos, sino desde dónde lo hacemos. La oración verdadera nace de un corazón que sabe que todo lo que tiene es gracia. Y cuando esa humildad está presente, la oración no solo toca el cielo, transforma el alma. Hay una declaración en Santiago 4:6 que debería detenerlos en seco: Dios resiste a los soberbios. No dice que los ignora, dice que los resiste. Es como si el cielo se volviera en contra de quien se exalta. El orgullo no solo bloquea bendiciones, levanta una barrera espiritual contra el favor divino.
Imagina estar orando, sirviendo, buscando a Dios y al mismo tiempo siendo resistido por Él. ¿Por qué? Porque mientras no haya quebrantamiento, no puede haber respaldo. Dios no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo. El orgullo cierra la puerta a la presencia. La resistencia divina no es un castigo cruel, sino una advertencia amorosa. Es como un padre que pone límites para que su hijo no se autodestruya. Cuando Dios se opone, no lo hace por odio, sino para frenar un camino que nos lleva directo al colapso espiritual. La buena noticia es que esa resistencia cesa en el momento en que nos humillamos. Basta un acto sincero de quebrantamiento, una oración desde lo profundo, un reconocimiento de que necesitamos ayuda, y la gracia vuelve a fluir. Dios resiste al soberbio, pero se acerca con ternura al humilde. Si alguien tenía derecho a ser servido, era Jesús. Y sin embargo, en la última cena se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Un acto reservado para esclavos, ejecutado por el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Para mostrarnos que en el reino de Dios la grandeza no se mide por posición, sino por servicio. Pedro se resistió, le parecía inapropiado, pero Jesús le enseñó una lección eterna. Si no nos dejamos servir por Él, si no aceptamos su humildad, no podemos tener parte con Él. La verdadera comunión con Cristo solo es posible desde la humildad, no desde el orgullo. Este acto no fue solo una demostración puntual, fue una enseñanza de vida. Jesús dejó claro que el mayor entre ustedes debe ser como el más joven y el que dirige como el que sirve. En un mundo que aplaude la grandeza exterior, Jesús exaltó la humildad interior. Cada vez que servimos a alguien sin buscar reconocimiento, lavamos pies. Cada vez que callamos para escuchar, que cedemos aunque podríamos imponernos, que honramos a los demás sin esperar aplausos, imitamos al Maestro. Y ese tipo de humildad derrite cualquier rastro de orgullo. Pedro amaba a Jesús profundamente, pero también tenía un corazón impetuoso y confiado en sí mismo. En la última cena le dijo, aunque todos te abandonen, yo no lo haré jamás. Esa frase sonaba leal, pero estaba impregnada de orgullo. Pedro confiaba más en su fuerza que en la gracia. Horas después lo negó 3 veces, no frente a soldados armados, sino frente a una criada. Su seguridad se desmoronó en minutos. Y cuando cantó el gallo, Pedro se dio cuenta. No era tan fuerte como pensaba. Lloró amargamente. Esa fue su liberación, porque el quebrantamiento que sigue la vergüenza puede sanar el alma. Después de la resurrección, Jesús no lo confrontó con reproches, sino con una pregunta. ¿Me amas? 3 veces. No para humillarlo, sino para restaurarlo. El Pedro que negó por orgullo fue el Pedro que predicó con poder tras ser restaurado por gracia. A veces el orgullo solo sale a la luz cuando fallamos, y eso, aunque duela, es una bendición. Porque solo cuando reconocemos que no somos suficientes, nos volvemos completamente dependientes de Dios. Y ahí, en esa dependencia, comienza la verdadera transformación. La cultura actual nos grita que debemos ser autosuficientes, que podemos lograrlo todo si lo deseamos lo suficiente. Pero la Biblia nos enseña algo radicalmente diferente. Separados de mí, nada podéis hacer. La autosuficiencia no es una virtud espiritual, es una forma elegante de orgullo. Confiar solo en nuestra fuerza, inteligencia o habilidades puede parecer sabio, pero en el reino de Dios es una necedad, porque todo lo que somos y tenemos proviene de Él. La autosuficiencia ignora esta verdad y termina por alimentar un ego espiritual que se cree capaz sin Dios. El peligro de este tipo de orgullo es que funciona por un tiempo, pero cuando llega el momento de crisis, la autosuficiencia se quiebra. El alma vacía no puede sostenerse con fuerza humana.
Solo la dependencia del Espíritu Santo puede sostenernos en las tormentas. Dios no busca personas fuertes, busca personas rendidas. Porque solo el que reconoce su necesidad es capaz de vivir por fe. La autosuficiencia se convierte en debilidad espiritual, pero la dependencia de Dios, paradójicamente, nos hace invencibles. No todo lo que suena espiritual viene del Espíritu. A veces, nuestras decisiones, palabras o revelaciones nacen más del ego que de la comunión con Dios. La diferencia es sutil, pero vital. El Espíritu Santo guía con mansedumbre, con paz, con humildad. El ego, en cambio, impulsa con urgencia, con ansiedad y con un deseo de destacar. ¿Alguna vez dijiste algo en el nombre de Dios, pero en el fondo querías tener la razón? ¿Alguna vez serviste, predicaste o diste consejo esperando que otros notaran tu madurez? Es ahí donde debemos discernir. ¿Esto viene de un corazón rendido o de uno que quiere ser visto? La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos confiar plenamente en nuestras intenciones sin antes rendirlas a Dios. Discernir no es solo cuestión de conocimiento, sino de sensibilidad espiritual. Y eso se cultiva en el silencio, en la oración, en la autoprueba sincera. La mejor forma de saber si es el espíritu o el ego es observar el fruto. ¿Lo que hiciste trajo paz o división? ¿Edificó o destruyó? ¿Te acercó más a Dios o te dejó con un sentimiento de superioridad? El ego busca aprobación, el espíritu busca obediencia. Esa es la diferencia. El orgullo detesta la idea de rendirse. Le cuesta admitir errores, pedir perdón, reconocer fallas. Por eso, el arrepentimiento es su enemigo natural. Cuando un corazón se quebranta delante de Dios, el orgullo no puede sostenerse. Se desarma, se cae, se silencia. David lo entendió bien cuando escribió: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El quebrantamiento no es debilidad, es sabiduría. Es admitir que no podemos solos, que necesitamos gracia, que hemos fallado. Y eso, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Él como nunca antes. Arrepentirse no es simplemente decir lo siento, es cambiar de dirección, es dejar de justificar lo injustificable, es confesar sin excusas, llorar sin orgullo, volver sin condiciones. El arrepentimiento verdadero abre una puerta que el orgullo mantiene cerrada, la del perdón profundo. Y aunque el orgullo grite que todo está bien, el espíritu susurra que hay algo que necesita sanado. El quebrantamiento es el suelo fértil donde nace la restauración. Y solo los que se bajan del trono de su ego pueden ver a Dios sentado en el trono de su vida. Nada mata el orgullo como servir en silencio. Hacer algo por alguien sin esperar recompensa, sin buscar reconocimiento, sin que nadie lo sepa, eso es una bomba contra el ego. Jesús dijo: El que quiera ser el mayor será vuestro siervo. Mateo 23:11. Y no lo dijo como metáfora, lo vivió con cada acto. El servicio sincero nos coloca en una posición de humildad constante. Nos recuerda que no somos el centro, que la vida no gira en torno a nosotros. Sirviendo, nos volvemos más como Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y cuanto más lo hacemos, menos lugar tiene el orgullo en nuestra alma. El problema es que muchos sirven esperando una plataforma, pero el verdadero servicio es un altar oculto. Lo haces por amor, no por aplauso. Y en ese anonimato, Dios trabaja nuestro carácter. El orgullo busca cargos, la humildad busca cargar. Si hoy sientes que el orgullo está creciendo, busca un acto de servicio. Lava platos sin que te lo pidan. Ayuda a alguien sin contarlo. Escucha sin interrumpir. Y verás
cómo el corazón se alinea de nuevo con el de Jesús, porque servir es imitar al Maestro, sin necesidad de título. Muchas personas oran con fervor, pero no reciben respuesta, no porque Dios no escuche, sino porque el orgullo en sus corazones levanta una barrera invisible. Santiago 4:3 lo dice con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces, el problema no es la petición, sino el corazón que la hace. El orgullo contamina nuestras oraciones, las vuelve exigencias, las carga de autosuficiencia. Nos hace sentir merecedores en lugar de necesitados. Y cuando eso pasa, Dios retiene la bendición, no por crueldad, sino por misericordia, porque sabe que darnos lo que queremos nos haría daño. Hay bendiciones que solo descienden cuando hay humildad, puertas que solo se abren cuando nos postramos, promesas que se activan solo cuando reconocemos que no las merecemos, pero que aún así confiamos en la gracia. Dios no comparte su gloria con el orgullo. Si sientes que estás en pausa, que tus oraciones no avanzan, examina tu corazón. Tal vez no necesitas orar más, sino humillarte más, porque el cielo se abre cuando el alma se dobla, y la bendición llega cuando el orgullo se va. Y si este tema te está tocando, después de este video no te pierdas este otro, lo que debes hacer cuando tu oración parece no tener respuesta. Te va a sorprender lo que la Biblia revela sobre ese silencio de Dios. La lucha contra el orgullo no se gana con esfuerzo humano, se gana con gracia. No es una batalla de fuerza de voluntad, sino de rendición. Solo cuando permitimos que la gracia de Dios invada cada rincón de nuestro ser, el ego empieza a perder poder. La humildad no se fabrica, se forma. Es el resultado de encuentros sinceros con la presencia de Dios. Cada vez que te expones a su santidad, te das cuenta de tu fragilidad. Cada vez que te cubre su amor, entiendes que no tienes nada que demostrar, solo todo por agradecer. La gracia no solo nos perdona, nos transforma. Rompe estructuras internas, desmantela falsedades, destruye las máscaras del orgullo. Y lo hace con paciencia, con ternura, pero también con firmeza. Porque Dios no quiere solo redimirnos, quiere formarnos. Y ese proceso, aunque duele, produce algo glorioso, un corazón verdaderamente humilde. Uno que no necesita ser el centro, porque ya ha encontrado al verdadero centro. Uno que no compite con Dios, porque sabe que sin Él no hay nada. Ese corazón es el que Dios usa y nunca rechaza. Si este contenido te habló al corazón, no te vayas sin darle me gusta, dejar tu comentario, compartirlo con alguien más y suscribirte al canal. Aquí seguimos descomplicando la Biblia juntos.